¿Alguna vez has sentido que una sombra extraña ronda tu hogar? ¿Te has despertado en plena madrugada con una opresión en el pecho? ¿Pensamientos que no parecen tuyos o un temor sin explicación? ¿Y si te dijera que esos signos no son mera casualidad? Hay fuerzas espirituales actuando en secreto, infiltrándose en los hogares y robando la paz, la fe y la esperanza de miles de creyentes. Sí, el adversario está usando tácticas sutiles para atacar tu casa, para romper la armonía, sembrar discordia y debilitar tu vínculo con Dios. Pero hay algo que el maligno teme profundamente, algo tan poderoso que lo hace huir despavorido. Y eso es la palabra de Dios. Hoy te voy a compartir 7 pasajes bíblicos que el enemigo no quiere que descubras. 7 versículos que, cuando los declares con fe, pueden expulsar cualquier influencia demoníaca y devolver la paz a tu hogar. Esto no es una historia de miedo ni un relato para alarmarte. Es una advertencia y, a la vez, una promesa poderosa de liberación espiritual. Si sientes que Dios te está hablando a través de este video, quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender tiene el poder de desterrar toda influencia espiritual negativa que ha estado robando tu tranquilidad, restaurar la armonía en tu casa y fortalecer tu conexión con Dios de una forma que nunca antes has vivido. Pero antes de seguir, quiero que declares tu fe ahora mismo. Escribe en los comentarios, Dios protege mi hogar. Esa declaración será un pacto espiritual que no solo fortalecerá tu fe, sino que también ayudará a que más personas reciban este mensaje. Dale like al video, porque cada vez que lo haces, YouTube muestra este contenido a más personas que están siendo atacadas en silencio y necesitan escuchar esta palabra urgente. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí encontrarás alimento espiritual constante para enfrentar las batallas espirituales más difíciles. Recuerda, muchos no tienen una iglesia cerca, pero tú puedes ser parte de este movimiento de fe que está transformando vidas. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios quiere revelarte hoy? ¿Estás preparado para tomar la espada del Espíritu y luchar por tu hogar? Entonces respira hondo, abre tu corazón y prepárate, porque lo que estás a punto de aprender tiene el poder de transformar radicalmente la atmósfera espiritual de tu casa, liberándola del enemigo y llenándola de la presencia del Espíritu Santo. Vamos a empezar. La primera escritura que el maligno odia es Éxodo 12:7. Este versículo revela uno de los secretos espirituales más poderosos para proteger nuestro hogar contra los ataques del maligno, la sangre del Cordero. En esta escena, el pueblo de Israel está a punto de ser liberado de Egipto. Dios les ordena sacrificar un cordero sin defecto y untar su sangre en los marcos y el dintel de sus puertas. Esa sangre no era solo un símbolo, era un sello de protección divina. Cuando el ángel destructor pasó por Egipto, al ver la sangre en las puertas, pasó de largo. Ninguna plaga tocó los hogares protegidos por la sangre. Y hoy, esa sangre sigue siendo nuestra arma. Pero ahora no es la sangre de un cordero común, sino la sangre preciosa de Cristo, derramada por nosotros en la cruz. Esa sangre tiene el poder de sellar nuestro hogar, cerrar puertas espirituales abiertas y bloquear el acceso del enemigo. Pero, ¿cómo aplicar esta verdad en tu hogar? No basta con saberlo, hay que proclamarlo. Recorre tu casa con fe. Toca cada puerta, cada ventana, y declara, en el nombre de Jesús, aplico la sangre de Cristo sobre esta entrada. Declaro que ningún espíritu maligno, ningún ataque del adversario, ninguna obra de las tinieblas tiene acceso a este hogar. Esta casa está protegida, sellada y consagrada por la sangre del Cordero. Esto no es superstición. Es un acto de fe que establece un cerco de protección alrededor de tu familia. La sangre de Cristo no solo salva, también guarda, protege y cubre. Y donde está la sangre del Cordero, el enemigo no puede entrar. Pero hay algo más. En aquella noche en Egipto, los israelitas no solo aplicaron la sangre, también debían permanecer dentro del hogar protegido. Esto significa que, además de proclamar la sangre de Cristo, debemos mantenernos en obediencia bajo la cobertura divina, sin abrir puertas al enemigo a través del pecado o la desobediencia. Hoy es el momento de hacer un acto de fe. Declara sobre tu casa, esta es una casa protegida por la sangre del Cordero. Aquí no reina el temor, no reina el caos,
no reina la muerte. Aquí reina la paz de Cristo, la protección del Altísimo y la presencia del Espíritu Santo. Y ahora que hemos visto cómo la sangre del Cordero sella y protege, vamos a descubrir la segunda escritura que el maligno teme, porque el adversario sabe que cuando la palabra de Dios es proclamada con fe, sus planes se desmoronan. La segunda escritura que el maligno odia es Mateo 4, 1, 11. En este pasaje vemos a Jesús enfrentándose directamente con Satanás en el desierto. No hay testigos, no hay multitudes, solo Jesús y el adversario. Y en ese escenario, Jesús nos revela una de las armas más poderosas para resistir al maligno, la proclamación de la palabra de Dios. El enemigo se acerca a Jesús en su momento más vulnerable, 40 días de ayuno, 40 días de soledad. Y es ahí, en medio del desierto, donde Satanás ataca. Primero apela al hambre de Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús no responde con argumentos humanos. No discute, no se justifica. Responde con la palabra: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo no se rinde. Lo lleva al pináculo del templo y le dice que se arroje, que los ángeles lo protegerán. Y nuevamente, Jesús responde: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Por tercera vez, el enemigo lo tienta ofreciéndole todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Pero Jesús, firme y sin dudar, le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 3 tentaciones. 3 veces Jesús usa la misma arma: escrito está. Jesús nos muestra que la palabra no es solo un libro, no es solo un texto antiguo. Es una espada, una declaración de autoridad, un decreto divino que hace retroceder al enemigo. Pero aquí está el detalle. El enemigo también usa la escritura. En el segundo intento, Satanás cita el Salmo 91 para intentar confundir a Jesús. Esto significa que conocer la palabra no es suficiente. Hay que entenderla y proclamarla con discernimiento espiritual, porque el enemigo sabe manipularla, distorsionarla y usarla para intentar engañar y confundir. Ahora piensa en tu hogar. ¿Cuántas veces el enemigo ha susurrado mentiras en tu mente? ¿Cuántas veces ha intentado sembrar duda, temor o desesperanza? Y la pregunta es, ¿qué le has respondido? ¿Has guardado silencio o has proclamado con autoridad: escrito está? Hoy Dios te llama a tomar tu posición, a no solo escuchar la palabra, sino a declararla con fe. Hazlo con convicción. Cuando el enemigo intente sembrar temor en tu casa, proclama: escrito está, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cuando el enemigo intente traer división a tu hogar, declara: escrito está, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54 horas y 17 minutos. Cuando te sientas tentado a rendirte, repite: escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero no te detengas ahí. Enseña a tu familia a hacer lo mismo. Pídeles que memoricen versículos, que los proclamen en voz alta. Haz de la palabra de Dios el lenguaje común de tu hogar, porque donde la palabra es declarada, el enemigo no puede quedarse. Y ahora, mientras dejamos que esta verdad se asiente en nuestro espíritu, prepárate, porque aún queda más por descubrir. La siguiente escritura que el maligno odia no solo expone su estrategia, sino que revela el poder de tus palabras para transformar la atmósfera espiritual de tu casa. La tercera escritura que el maligno odia es Proverbios 18:21, un versículo que expone una verdad poderosa y a menudo ignorada: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El enemigo sabe muy bien que las palabras tienen poder. Palabras dichas sin pensar, palabras lanzadas en un momento de enojo, palabras repetidas día tras día hasta convertirse en declaraciones espirituales. Y mientras muchos subestiman el impacto de lo que dicen, Satanás aprovecha cada palabra negativa, cada queja, cada murmuración para sembrar discordia y destrucción. Imagina que tus palabras son semillas. Cada vez que hablas, estás sembrando en el ambiente espiritual de tu hogar. Pero, ¿qué tipo de semillas estás plantando?
¿Palabras de vida, esperanza, restauración? ¿O palabras de derrota, duda, desánimo? Porque lo que siembras, cosechas. Y el enemigo está atento, esperando que declares derrota, desesperanza o fracaso para usar esas palabras en tu contra. En el mismo hogar, un padre puede declarar, esta casa está bajo la protección del Altísimo. Mientras que otro puede decir, aquí nunca pasa nada bueno. Dos semillas plantadas en el mismo terreno, pero con frutos completamente diferentes. Y el maligno se alimenta del fruto amargo que nace de palabras negativas. Pero hay algo aún más profundo en este versículo. La palabra poder en el original hebreo implica dominio, control, autoridad. Es decir, nuestras palabras no solo afectan, tienen el poder de establecer decretos espirituales. Cuando declaras en voz alta, esta casa pertenece a Cristo, aquí no reina la oscuridad, estás emitiendo un decreto espiritual que el enemigo no puede ignorar. Entonces, ¿qué pasa cuando en lugar de sembrar muerte empezamos a sembrar vida? ¿Qué pasa cuando cambiamos las quejas por alabanzas, los reproches por bendiciones? El ambiente cambia, la atmósfera espiritual se purifica y los planes del enemigo comienzan a desmoronarse. Pero esto no ocurre automáticamente. Requiere intención, disciplina, convicción. Requiere que te levantes cada mañana y declares, hoy proclamo vida sobre mi hogar. Hoy declaro que esta casa es un refugio de paz, un lugar donde habita el Espíritu Santo. Hoy renuncio a toda palabra de maldición que haya sido dicha y proclamo que aquí solo se habla vida, bendición y esperanza. Y no solo se trata de lo que decimos. También se trata de lo que permitimos que otros digan en nuestro hogar. Hay casas donde los chismes, las críticas y las maldiciones fluyen como un río. Pero cuando decides establecer un ambiente de palabras santificadas, el enemigo pierde terreno. Ya no puede operar en un lugar donde solo se proclama la palabra de Dios. Esto no significa negar la realidad. No se trata de fingir que no existen problemas, sino de responder a esos problemas con la verdad de Dios. Por ejemplo, en lugar de decir, no sé cómo voy a salir de esta, proclama, escrito está, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Filipenses 4:19. En lugar de, esta situación nunca va a cambiar, declara, escrito está, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza, Jeremías 29:11. Las palabras crean atmósferas. Las palabras abren puertas espirituales. Y cuando decides que en tu hogar solo se hablará vida, esperanza y victoria, el enemigo no tiene otra opción más que retroceder. Así que hoy, en lugar de quejarte por lo que ves, empieza a proclamar lo que crees. En lugar de repetir las mentiras del enemigo, repite las promesas de Dios y observa cómo el ambiente de tu casa empieza a cambiar. Y ahora que hemos entendido el poder de la lengua, prepárate, porque la siguiente escritura que el maligno odia revela el poder que tienes para tomar autoridad espiritual sobre todo lo que el enemigo ha intentado arrebatarte. La cuarta escritura que el maligno odia es Lucas 10:19, una declaración contundente que establece la posición de los hijos de Dios frente al adversario. He aquí, os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta es una verdad que el maligno detesta. ¿Por qué? Porque revela que tú y yo no somos víctimas indefensas en medio de una guerra espiritual. Hemos sido investidos con autoridad divina. Una autoridad que el enemigo reconoce, teme y debe obedecer. Pero, ¿qué significa realmente pisar serpientes y escorpiones? En el contexto espiritual, las serpientes y los escorpiones representan espíritus malignos, fuerzas del mal que buscan atacar, manipular, engañar y destruir. Sin embargo, Jesús nos ha dado poder para aplastarlos bajo nuestros pies. No porque seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque Él nos ha delegado su autoridad. Piensa en cuando un policía levanta la mano. Los autos se detienen no porque el policía sea físicamente más fuerte que los vehículos, sino porque porta una autoridad respaldada por el gobierno. De la misma manera, cuando tú proclamas la palabra de Dios, no es tu voz la que el enemigo teme. Es la autoridad de Cristo que respalda cada una de tus palabras. Pero aquí está el problema. Muchos creyentes conocen este versículo,
pero no lo aplican. Siguen viviendo como víctimas, permitiendo que el enemigo camine libremente por sus hogares. Se quejan de la opresión, del miedo, de la discordia, pero no ejercen la autoridad que Cristo ya les ha otorgado. Hoy eso debe cambiar. Hoy es el día en que te levantas y tomas la posición que Cristo te dio. Comienza a caminar por tu casa. Y declara, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda obra del enemigo en este lugar. Declaro que ningún espíritu de confusión, temor o división tiene derecho a operar aquí. Esta casa está bajo la cobertura de la sangre de Cristo y aquí solo reina la paz del Señor. Pero no basta con hacerlo una vez. La autoridad espiritual debe ser ejercida constantemente. Cada vez que sientas un ambiente pesado en tu hogar, cada vez que los conflictos aumenten sin razón aparente. Cada vez que las dudas y los temores se multipliquen, levántate y declara con firmeza, he recibido poder para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Y no lo hagas en voz baja. El enemigo no obedece susurros. Obedece declaraciones de fe hechas con convicción. No le temas a lo que pueda suceder. Recuerda, Jesús no dijo que algunas fuerzas del enemigo te obedecerían. Dijo: toda fuerza del enemigo. Eso significa que no hay demonio, no hay espíritu de confusión, no hay obra de las tinieblas que pueda resistirse a la autoridad de Cristo. Ahora bien, aquí hay un principio. No se trata solo de expulsar al enemigo. Se trata de llenar el espacio que él ocupaba. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que echas fuera la oscuridad, debes llenar tu hogar con luz. ¿Cómo? Con oración, adoración, proclamación de la palabra y creando un ambiente donde la presencia de Dios sea bienvenida. Porque si echas fuera al enemigo, pero tu hogar sigue vacío espiritualmente, ese lugar queda vulnerable. Y Jesús mismo advirtió que un espíritu maligno, al no encontrar reposo, buscará volver al lugar de donde fue expulsado trayendo consigo otros más fuertes, Mateo 12, 43-45. Así que hoy, no solo tomes autoridad. Llena tu hogar con la presencia del Espíritu Santo. Declara, Señor, esta casa te pertenece. Aquí no hay lugar para el enemigo. Aquí se proclama tu palabra, se respira tu paz, se exalta tu nombre. Aquí no reina el caos. Aquí reina Cristo. Y ahora que hemos aprendido a tomar autoridad espiritual, prepárate, porque la siguiente escritura que el maligno odia nos muestra cómo establecer un cerco de protección alrededor de nuestro hogar. Un cerco que el enemigo no podrá atravesar. La quinta escritura que el maligno odia es Salmo 91 horas y 10 minutos. Una promesa poderosa, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una palabra que el enemigo aborrece porque establece un muro espiritual alrededor de nuestro hogar. Un cerco de protección que ninguna obra de las tinieblas puede cruzar. Piensa en lo que significa esta promesa. No es una simple afirmación positiva. No es un amuleto ni una fórmula mágica. Es una declaración del cielo que asegura protección total contra el mal. Pero aquí está la clave, esta protección no se activa automáticamente. Debe ser proclamada, creída, establecida en voz alta. En el Salmo 91, Dios no dice que no habrá maldad ni plagas. Dice que no tocarán tu morada. Eso significa que el mal puede estar cerca, rondando, acechando, pero no podrá entrar en un hogar cubierto por esta promesa. Y aquí está la pregunta, ¿has proclamado esta promesa sobre tu casa? Imagina un soldado que tiene una armadura, pero decide no ponérsela. ¿De qué sirve el arma si no la usa? De la misma forma, ¿de qué sirve tener una promesa tan poderosa si no la proclamamos? Hoy es el día de levantar un cerco espiritual alrededor de tu hogar. Comienza por caminar por cada habitación, por cada rincón y declara en voz alta, en el nombre de Jesús, esta casa está protegida por el poder del Altísimo. Ningún mal tocará este lugar. Ninguna plaga podrá entrar aquí. No hay espacio para la oscuridad, porque la luz de Cristo lo llena todo. Pero no te detengas ahí. Abre la Biblia en Salmo 91 y proclámalo completo. No dejes fuera ni una palabra. Permite que cada versículo llene el ambiente.
Que cada promesa se establezca como un muro invisible, un cerco de protección que rodea tu casa por completo. ¿Sabes lo que sucede cuando haces esto? Las tinieblas retroceden. Los espíritus de temor, enfermedad y destrucción no pueden permanecer donde la presencia de Dios ha sido proclamada. Porque no es solo tu voz la que escuchan. Es la voz del mismo Dios que está detrás de cada palabra. En los tiempos bíblicos, los israelitas ungían sus puertas con aceite como símbolo de protección divina. Hoy puedes hacer lo mismo, pero ahora, con la palabra proclamada. Cada vez que declares Salmo 91 horas y 10 minutos, imagina que estás trazando un cerco espiritual, un muro de fuego que el enemigo no puede atravesar. Pero cuidado. No se trata de hacerlo una sola vez y olvidarse. La proclamación debe ser constante, cada día, cada noche, antes de salir y al regresar, porque el enemigo está siempre buscando una brecha, una puerta abierta, un descuido espiritual para atacar. Y si sientes que el ambiente espiritual se ha tornado pesado, si sientes temor, ansiedad, caos sin razón aparente, vuelve a proclamarlo. Levántate y declara, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aquí solo habita la paz de Cristo, el gozo del Espíritu Santo y la presencia del Altísimo. Porque donde se proclaman las promesas de Dios, el enemigo no puede operar. Donde la palabra es declarada con fe, la oscuridad debe retroceder. Y donde Cristo es exaltado, las plagas espirituales no tienen cabida. Y ahora que hemos levantado un cerco de protección espiritual, nos acercamos a una de las escrituras más temidas por el maligno. Prepárate, porque lo que viene a continuación es una palabra que corta como una espada y desarma por completo los planes de las tinieblas. La sexta escritura que el maligno odia es Isaías 54 horas y 17 minutos, una declaración de poder y autoridad, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. El enemigo odia este versículo porque desmantela sus planes, deshace sus estrategias y declara públicamente su derrota. Aquí Dios nos asegura que ninguna arma forjada, es decir, ningún ataque del enemigo, ningún dardo de temor, ningún plan de destrucción podrá prosperar contra aquellos que están bajo su cobertura. Pero atención. Dios no promete que el enemigo no forjará armas contra nosotros. Las armas se forjan, los ataques se lanzan, las mentiras se pronuncian. Lo que Dios promete es que